Esta es la primera pregunta. Tenemos una imagen de un video. Luego esta imagen. Y la consulta es: ¿cómo se crea un material y cómo puedo llegar hasta el punto de poder visualizar? Ya que intento realizarlo como indica en las clases, pero me quedo estancada. De la alumna Flor Marilu Quispe Cárdenas. Ya, pero ahorita no se encuentra, creo, la alumna. Lo podemos atender durante este video si desean, ¿no? Lo podemos hacer un ejemplo. A ver, ¿esa es la única pregunta o hay otra pregunta? Ya, luego tenemos una más que es esta. Esto La va a tomar un imagen. tiempo y vamos a demorar, entonces pasamos a la siguiente, mejor, que es más Ya. corta. Bien, es de Juan Jesús Sánchez Martínez, que nos dice: estaba haciendo un paso del video introductorio y al momento de hacer la suma de precios no me deja, y al momento de hacer la suma de centro me elimina la suma de precios y ya no me deja hacer las mismas operaciones. Esa es su consulta. Aquí está la imagen. Ya, lo que pasa es que solamente la suma se va a realizar cuando es eh, un dato eh, que requiere de suma, ¿no? Por ejemplo, precio, cantidades, ¿no? Que esté en formato numérico. Si ustedes quieren sumar centros, unidades de medida u otro tipo de campos, no se va a permitir la suma porque no se puede realizar ello, ¿no? Lo que se puede hacer son sumas, subsumas, ¿no? Que dependiendo de los niveles podemos realizar sumas referente a, por ejemplo, centros, ¿no? Podemos indicar como que la suma va a ser a nivel de precios, pero lo quiero subdividir en base a centros, en base a otro tipo de información que haya dentro del reporte, ¿no? En este caso no se puede hacer suma de centros, por eso es que te sale esa información, ¿no? Porque imagínense, a ver, un centro que es 1000 más 1000 no es algo contable, ¿no? Simplemente es un código que se le ha asignado al centro. En cambio, el precio sí es un valor que se puede sumarizar, ¿no? Las cantidades también son valores que se pueden sumarizar. En este reporte, la única información que se puede sumarizar es el precio. Otra información no se puede sumarizar, pero sí se puede subdividir, ¿no? Se puede tener el precio por centro, se puede tener el precio por otro tipo de información, como el usuario que ha creado, el código de material, entre otros. Listo. Esa sería la última pregunta. Regresamos Ok, con la primera. sí, a ver, un momento. Eh, Vamos a compartir mi pantalla. Primero déjenme ingresar al sistema. Según lo que indica la pregunta número 1, lo que está solicitando es realizar la creación de los códigos de material, ¿no? Que es la sesión número 2 que estamos viendo del curso. Vamos a ingresar un momento. Esto lo vamos a hacer algo rápido porque vamos a tratar de crear un material o un tipo de material, un código por tipo de material, ¿no? Son en total 3 tipos de materiales, entonces vamos a crear 3 códigos. A ver, datos a tomar en consideración. La resolución que se utiliza para poder crear materiales es la MM01. Con la MM01 nosotros vamos a crear el maestro de materiales, ¿no? Este es un dato maestro para el módulo de producción, pero también se utiliza mucho para los otros módulos, como por ejemplo mantenimiento, por ejemplo logística, ventas, calidad, entre otros, ¿no? Es un dato prácticamente primario dentro del sistema, ¿no? Todo se mueve en base a los materiales.
o crear. Entonces, para lo que es el módulo de producción, que es el cual que estamos viendo, nosotros solamente nos vamos a enfocar en 3 tipos de materiales: el producto terminado, el semielaborado y la materia prima. El producto terminado es el material final que se va a comercializar, se vende hacia el cliente final. El semielaborado es un material que se produce, ¿no? Pero es un intermedio que se produce, pues, pero es consumido para poder fabricar otro material. Puede ser otro semielaborado o puede ser un producto terminado. Y finalmente tenemos una materia prima, que es un material que se compra, no se produce, se compra a un proveedor y se consume en el proceso productivo. ¿Ok? Tenemos los 3 tipos de material. En el sistema SAP lo identificamos por unos códigos. El producto terminado se le va a llamar FERT, el producto semielaborado se le va a llamar HAL y la materia prima se le va a llamar ROM. ¿Okay? Otro dato que hay que tener en consideración para la creación del material es el ramo. El ramo, más que todo, está enfocado a qué tipo de industria va a estar dirigido nuestro material. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser minería, puede ser mecánico, automotriz, aeroespacial, construcción, alimentos, bebidas, entre otros. Entonces acá vamos a hacer la creación de esos datos. Ingresamos a la transacción M01 y vamos a empezar creando el código de material del producto terminado. ¿Okay? Entonces, para el tipo de material vamos a utilizar el que dice construcción mecánica, el número o la letra M, y el tipo de material vamos a utilizar el que dice FERT. Este que está abajo, que dice FERT. ¿Ok? Colocamos los 2 valores, le damos Enter y nos va a aparecer estas pantallitas. Con esas pantallitas vamos a poder seleccionar las diferentes vistas que va a contemplar nuestro material. Las vistas, más que todo, es una representación de qué área va a estar enfocada el material, ¿no? Tenemos diferentes áreas, como por ejemplo la de ventas, que pertenecen a todas estas secciones que están acá. Tenemos el área de compras, que son todas estas secciones que están acá. Planificación, que son las que he seleccionado. Preparación de trabajo y métodos auxiliares de fabricación, que tiene que ver con la parte de producción. Almacenamiento para gestión de stocks. Calidad y análisis de costo para la parte de contabilidad. Entonces, seleccionando las vistas, vamos a poder determinar para qué áreas va a estar distribuido nuestro material. Entonces, nosotros vamos a seleccionar las siguientes vistas para poder crear nuestro código de producto terminado: la de datos de base 1, la de clasificación, la de planificación de necesidades 1, 2, 3 y 4, preparación de trabajo, que es importante, que es la vista principal de producción, porque en esa vista nuestro producto no se va a poder fabricar. Almacenamiento 1 y contabilidad 1 y 2. ¿Okay? Nuevamente repito: seleccionamos datos base 1, clasificación, 1, 2, 3, 4 de planificación, la vista de preparación de trabajo, la vista de datos general de almacenamiento 1 y la vista de contabilidad 1 y 2. Luego de haber seleccionado la vista, lo que vamos a hacer es dándole en la red. Al darle Enter, nos va a aparecer otra pantalla, el cual vamos a colocar los niveles organizacionales. Aquí es donde nosotros vamos a hacer la ampliación de las vistas y vamos a indicar a qué nivel organizacional va a estar afecto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un centro productivo, mi centro productivo es el centro A, y yo estoy ampliando la vista para que funcione mi material dentro de ese centro productivo, entonces acá tengo que colocar en centro el centro que corresponde, ¿no? Podría ser el A. Si mi material luego se vende en un centro de ventas, que es un centro en el sistema SAP codificado como B, y yo quiero vender ese producto, entonces tengo que indicar
en el centro de los niveles organizacionales el centro B, ¿ok? Para hacer la ampliación. Ahora, la vista no va a importar porque dependiendo del centro va a tener relevancia diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de venta o en el centro de ventas, la vista de preparación de trabajo no es relevante, porque no vamos a fabricar el producto en el centro de venta. Solamente lo que vamos a hacer en venta lo vamos a vender, comercializar, nada más. Pero en el centro de producción sí nos importa realizar o que tenga ampliada esa vista, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es la ampliación del producto para el centro que estamos utilizando en el curso, que es el centro 1000, y el almacén, que vendría a ser el 000. ¿Okay? Centro 1000 y almacén 001, le damos enter y nos va a llevar a esta pantalla. En esta pantalla lo que nos está diciendo es, en base a las selecciones que hemos obtenido previamente o hemos indicado previamente, acá nos va a llevar a cada una de esas vistas. El dato base 1 es la principal vista que hemos seleccionado. Acá lo que nos va a indicar es que coloquemos nuestra información de la descripción, ¿no? En la parte superior. Es un texto el cual vamos a describir nuestro material. Puede ser cualquier tipo de descripción. Yo le voy a colocar una descripción que ya estamos utilizando en la clase, que se llama bomba. Nosotros lo que vamos a hacer es la fabricación de una bomba. Entonces por eso le voy a colocar como descripción bomba de acero. Luego, en la parte inferior tenemos otros datos que también son relevantes, como por ejemplo la unidad de medida de material. En la unidad de medida se va a utilizar, la unidad de medida base vendría a ser la unidad principal que va a tener el material, ¿okay? La unidad principal que el material va a contar para toda la organización. No depende del nivel organizacional que colocamos, sino esta unidad que vamos a crear en este punto va referente a todos los niveles organizacionales, ¿okay? Entonces, es la principal unidad de medida que vamos a tener del material. En este caso es una bomba. Yo la bomba, ¿qué unidad de medida podría definir? Por ejemplo, podría hacerlo por pesos, ¿no? Por volumen, tal vez, ¿no? Para el tema del transporte. Pero sé que esas unidades de medida no son unidades de medidas principales, ¿no? Más que todo son secundarias. Entonces, definiendo la unidad de medida principal de la bomba, yo indico de que vendría a ser la unidad, ¿no? Yo vendo en base a unidades. A mí me piden en base a unidades, por lo cual yo fabrico en base a esas unidades, ¿no? Entonces, mi unidad principal de medida de la bomba vendría a ser, en este caso, ejemplo, UN, que es unidad. Luego, lo que vamos a hacer es seleccionar el sector. El sector, más que todo, es en qué área o en qué unidad de negocio va a representar nuestro material. La empresa o la organización puede contar con un sinfín de números de unidad de negocio, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo estaba en una empresa que se dedicaba a fabricar vidrios de vehículos, bueno, vidrios en general, ¿no? Y tenía diferentes unidades de negocio. Uno se dedicaba a fabricar vidrios de vehículos, ¿no? De vehículos más que todo comerciales, ¿no? Como por ejemplo del Tesla, del BMW, de no sé, Mercedes, entre otros. Había otra unidad de negocio que se encargaba de fabricar vidrios también de vehículos, pero enfocado a la parte balística, ¿okay? O sea, eran vidrios balísticos, ¿no? Con capas grandes o gruesas para la protección del vehículo.
Entonces, ese era, por ejemplo, otro tipo de sector que se tenía en esa empresa que lo llamaban Security, ¿no? Que también y ese sector había dos. Uno que era referente a la parte de vehículos normales de personas naturales y otro para militares, ¿no? También se fabricaba vidrios para vehículos militares. Y había otro sector que era fabricación de vidrio para lo que es construcción, ¿no? Edificios, casas, entre otros. Entonces había varias unidades de negocio que tenía esa empresa. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes o están trabajando en una empresa o una organización, esa organización puede tener diferentes tipos de unidades de negocio, por lo cual en el sector se define a qué unidad de negocio va a ir nuestro código de material. En este caso nosotros en el sistema tenemos unidades de negocio generales, por lo cual vamos a colocar el que corresponde que es bombas, ¿no? El grupo de artículos es otro dato importante, más que todo importante para el tema de ventas, porque es un dato que viaja mucho al pedido de venta. Entonces, estos datos son importantes solamente para esa área. Para nosotros producción no es tan importante, ¿no? Pero igual hay que colocarlos para hacer la creación del material. No es obligatorio, pero como parte del proceso lo colocamos. Entonces acá vamos a hacer, es más que todo una segmentación que tenemos del material para ver dentro de la unidad de negocio hacia qué segmento está destinado nuestro producto, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una bomba. Vamos a colocarle bomba. Perfecto. Ya tenemos la información de esos datos. No necesitamos colocar otra información más. Si, por ejemplo, vamos a vender el producto y quiero tener el tema de los costos de transporte, por ejemplo, necesitaría colocar las dimensiones para esa información, ¿no? Que es muy importante para el tema del transporte. Luego, lo que vamos a hacer es darle Enter y nos va a llevar a la siguiente pantalla, que es la clase 001. En esta pantalla, lo que va a hacer es indicarnos qué tipo de clase nosotros vamos a crear de nuestro material. En el sistema, a nivel de clasificación de los materiales, nosotros podemos clasificar el material de diferentes formas. Y acá hay una cierta cantidad de datos de clasificación. Los más usados son el 001 y el 023. ¿Qué determina cada uno de estas clases? El 001 es una clase descriptiva, o sea, puedas anexar información que sea relevante del material. Vamos al caso de los vehículos, ¿no? Año de fabricación, para qué modelo de vehículo va a ser, si va a ser un vidrio, por ejemplo, que es para lateral derecho, lateral izquierdo, lateral delantero derecho, lateral delantero izquierdo, lateral trasero derecho, la posterior, parabrisas, sunroof, entre otros, ¿no? Por ejemplo, descripciones que eso SAP no te lo da de forma estándar, pero necesitas saber para poder determinar qué tipo de producto estás fabricando, ¿no? Entonces, en base a esa información que no te da el sistema SAP, nosotros podemos asignarlo en la clase material 001. La de lotes es un dato que nos va, o un tipo de clase que nos va a ayudar mucho si nosotros gestionamos lotes dentro de nuestra empresa, ¿ok? ¿Esto para qué nos sirve? Normalmente en el sistema hay flujos de trabajo en donde te asignan automáticamente cuando tú haces, por ejemplo, un consumo de materiales, cuando quieres hacer una salida de material, te asignan automáticamente un lote. Entonces, para que el sistema te asigne el lote automáticamente debe tener una regla de búsqueda, ¿no?
que puedo utilizar FIFO, LEFO, FEFO, entre otros. Entonces, en base a esa información, nosotros podemos hacer o colocar esa regla, pero todo depende de la clase 023, que es una clase de gestión de lotes. Ahí guardamos una cierta información que es importante para que el sistema te pueda determinar esa lógica internamente, ¿okay? Que no le voy a entrar al detalle porque acá no utilizamos los lotes como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la primera opción, que es la clase 001, que es la que nos importa a nosotros. Le damos doble clic a esa opción. Denme un par de segundos, por favor. Ya, disculpe. Ahora, en esta parte de la clase, lo que nosotros vamos a asignar es un valor en el campo que dice clase. Cuando hay un maestro de clases, que nosotros no vamos a verlo, ¿no? El cual te asigna o se crea la clase, que es un código, e internamente de esa clase vamos a tener diferentes tipos de datos, el cual va a ser la característica descriptiva que les comento. ¿Sí? En este caso, la clase que vamos a colocar del material va a ser la clase 100, ¿ok? Esa es la clase que vamos a utilizar en este caso, la clase 100. Colocamos la clase 100, le damos Enter y en la parte inferior nos va a arrojar todos los datos correspondientes a la clase 100. Esa información que está en la parte inferior vendrían a ser las características del tipo, ¿no? Tenemos alternativa de extracción, rendimiento, número de revolución, material y utilización. Como les comentaba anteriormente, acá por ejemplo en la otra empresa tenías otras informaciones, como por ejemplo tipo de tecnología, posición que tenga la luna, año de fabricación, modelo del vehículo, qué color va a tener el espejo, ¿no? Porque puede tener algún tipo de color especial el vidrio, si está polarizado o no, temperatura de templado, y entre otros tipos de información que son importantes para lo que es la fabricación del producto. O bueno, más que la fabricación, para la descripción del producto. Disculpen. Entonces, en este punto de la descripción nosotros vamos a colocar cualquier información. Acá el valor que va a corresponder a cada uno, o la opción que va a corresponder a cada una de estas características, lo vamos a tener en la columna que iba arriba. Si le damos F4 o le damos al botoncito que está acá en la parte derecha, que es un cuadradito, nos va a salir una opción de selección. Nosotros acá vamos a seleccionar la información que nosotros creamos pertinentes que deba tener cada una de estas características. Yo por ejemplo voy a colocar 20 acá. La verdad es que no va a perjudicar en el proceso productivo. Lo voy a colocar 10 en el segundo, en el tercero, el 2000, material, construcción de acero por ejemplo, y utilización le vamos a colocar cualquiera. A ver, Stephanie tiene una pregunta. Coméntanos. Hola, Stephanie. En este caso, viendo así el ejemplo, más o menos creas, o no sé, el código de si por ejemplo yo cuento o qué código pertenece lo que es el material, si cuenta con un componente 102, 210,
qué código de material puede pertenecer, algo así. No te entendí la pregunta. Hace ratito explicó sobre a ver, déjeme buscar acá. Sobre las clases, las categorías de clases, ¿no? Sí. Antes de eso usted dijo, por ejemplo, para buscar qué material pertenece, si por A o B, ¿no? Si es bomba de acero, ¿cómo puedo yo buscar qué código de material pertenece? O sea, ¿cómo lo puedo buscar? Si cuenta ya, vamos a poner, si cuenta con componente 102 o 210. Código de material, ¿habla de la lista de materiales? Sí, algo así. A ver, ya, no se lo repito. Me equivoco, los CS14. Sí, correcto. No, a ver. No, los CS15. Ya, mira. Repítete, voy. Un componente. Nosotros vamos a utilizar la transacción CS15. ¿Ok? En la CS15 yo voy a poder determinar qué componente o en qué lista de materiales se va a encontrar un componente. ¿Ok? O qué lista de materiales va a consumir un componente. Entonces, por ejemplo, en este caso, el material que me dices es el 102-210. ¿Correcto? Ya. No sé si existe ese material. Déjame ver. Espero que sí. Sí existe. Perfecto. Ya, a ver. Entonces yo estoy en la transacción CS011, CS15. Donde dice material, vamos a colocar el código de material que queremos validar dónde está su lista de material. ¿Lo toca? El 102-210. En la parte inferior vamos a ver lo siguiente. Utilización primero directa, ¿ya? Porque si le colocamos a clases no estamos utilizando clases. Directa es cuando nosotros colocamos directamente el código en la lista de materiales. A través de clases es otro concepto que no manejamos acá, ¿ok? Que son clases que internamente cada clase cuenta con un listado de códigos adicionales y luego cuando nosotros creamos la lista de materiales colocamos la clase y no el código, que es un concepto para productos configurables que no utilizamos acá. Y en utilización lo que vamos a tener en consideración es la lista de materiales del producto del material, ¿no? Lista de materiales para producto de material. Entonces, solamente seleccionamos esa opción. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos lista de materiales para equipo, para ventas, para mantenimiento y entre otros, podemos seleccionar otras opciones. En este caso solamente es producción, por lo cual seleccionamos esta opción. Colocamos el código, utilización, clase de utilización y abajo si es que quieren colocar también con fecha con fecha, ¿no? Si quieres ver un material que tenga un rango de validez, ¿no? A partir de cuándo, a partir de hasta cuándo, ¿no? Que tenga relevancia nada más, también te va a traer va a tener en cuenta ese filtro. Lo que hacemos acá